Hola estudiantes, ¿cómo están? Nos pareció que este año era muy importante agregar este tema dentro del listado de temas de nuestro ramo de fisiatría, porque nos hemos dado cuenta que durante la formación no existen tantas instancias como para poder tocar este tema y a nosotros en particular, que vemos pacientes con distintos grados de discapacidad, en ocasiones nos resulta muy útil, en realidad siempre nos resulta muy útil, el conocerlo y saber cómo opera. Para ustedes como médicos generales, la verdad es que también va a ser muy útil porque no es tan extraño que uno se tope con un paciente que necesite iniciar estos trámites. Habiendo dicho eso, les presento a la doctora Paola Pareja. Ella es una médica residente de nuestro programa de medicina física y preparó este contenido de manera muy concienzuda, así que en este momento nos lo va a compartir. Nos dejo con la doctora Paola Pareja. Muchas gracias, doctor Amador. Voy a compartir la presentación. Sí, que no sé qué problema estoy teniendo. Ay, ¿se ve bien? Se ve muy bien. Bien, súper. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los sistemas de pensiones y cómo optar a la credencial de discapacidad. Entonces, dentro de los temas que vamos a hablar, principalmente está un contexto general, explicarles muy generalmente el sistema de pensiones chileno, cuáles son las pensiones de invalidez, cómo se opta por esta y cómo se opta también a la credencial de discapacidad. Entonces, la seguridad social como un derecho, tenemos que esto es responsabilidad del Estado, que debe garantizar la vejez y otras contingencias sociales, como las licencias médicas, etcétera, que no impacten negativamente la dignidad y la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y esto está estipulado por la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por seguridad social? Como la protección para asegurar el acceso a asistencia médica y también garantizar la seguridad en ciertas situaciones como lo que es la vejez, el desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, la maternidad y la pérdida del sostén familiar. Los principios centrales que van a regir la seguridad social son cuatro. Primero, el pilar de solidaridad, que este tiene relación en que cada persona realiza un aporte al sistema de seguridad social según la capacidad de ingreso que tenga este y recibe las prestaciones de acuerdo en el fondo a sus necesidades. El segundo pilar es de universalidad, en el cual todas las personas que viven en esta sociedad deben de estar amparadas por el sistema de seguridad social. Tenemos un tercer principio, que es la igualdad, en el que todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante una misma contingencia, y el de participación social, que se refiere a que la sociedad en sí debe involucrarse en la administración y la dirección de la seguridad social a través de todas sus organizaciones representativas, ¿ya? Como también dar financiamiento para poder hacer que las personas puedan hacer sentir su opinión. Dentro del sistema de pensiones, y específicamente el sistema de previsional chileno, tenemos cuatro medidas, cuatro grandes áreas en el fondo donde hay protección, ¿ya? El sistema de pensión, que este se da ante las contingencias de vejez, de invalidez y de muerte, ¿ya? Dando las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia, en caso que la de sobrevivencia se le da al cónyuge o a los hijos en el fondo de la persona involucrada. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, que para esto tenemos el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el régimen de desempleo y cesantía, que en el fondo son los seguros de cesantía que conocemos, y el sistema de salud, que este se presenta frente a la contingencia en el fondo de enfermedad y embarazo, con los subsidios de incapacidad, las licencias médicas y también el pre y postnatal. Dentro de la estructura del sistema de pensiones tenemos tres: un pilar obligatorio, un pilar voluntario y un pilar solidario, que estos
de forma, en el fondo, complementaria, van a proteger a las personas con lo que ya hablábamos, que es la vejez, la invalidez y la muerte, ¿ya? Y el financiamiento de este tipo de pensiones, principalmente el pilar obligatorio, está dado por las cotizaciones en el fondo de los trabajadores dependientes, el pilar voluntario, principalmente por los trabajadores independientes, que pueden estar a honorarios o no, y también están aquellas personas que imponen sin tener una remuneración, ya que en algunos casos pueden ser las dueñas de casa o estudiantes, por ejemplo. Y el pilar solidario principalmente está dado en el fondo por el gobierno, ¿ya? Dentro del pilar obligatorio contamos con la pensión de vejez, la de invalidez y la de sobrevivencia, y el pilar voluntario y el solidario principalmente con la pensión básica solidaria, que también son de vejez y de invalidez. Hablando ya específicamente de las pensiones de invalidez, nosotros, como les decía, tenemos tres pilares: el obligatorio, el solidario y también el seguro social frente a accidentes laborales o enfermedades profesionales. Entonces vamos a tener pensiones de invalidez, aportes, pensión básica solidaria de invalidez, que son las que vamos a hablar, y vamos a tocar rápidamente también sobre la pensión de invalidez, pero en el contexto de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿ya? Pau, tocaya, te voy a interrumpir porque es posible que los jóvenes estudiantes no tengan ningún acercamiento real o práctico a estas circunstancias porque no han sido trabajadores. Cuando uno ingresa al mundo laboral o cuando ha tenido estas conversaciones en la mesa, en contexto de la familia, para uno esto puede ser mucho más cercano, más familiar. Pero yo recuerdo que al menos para mí no lo era cuando era estudiante. Y en ese sentido es importante como ir poniendo ejemplos prácticos. Una persona en el momento que ingresa al mundo laboral, en general, si tiene un contrato, vamos a poner ese caso porque es el más clásico, hay descuentos que se hacen a su sueldo bruto, ¿cierto? Y luego de todos esos descuentos que incluyen obviamente la previsión de salud, pero también lo que es el sistema FP o previsión que tiene más que ver con las pensiones del futuro, digamos, la pensión de jubilación. Lo que se resta de eso es el dinero que tú recibes en el fondo como salario, como sueldo, ¿cierto? Que es el sueldo líquido. Luego de todas esas, de todo ese monto que a ti se te descuenta, hay una parte que va en el fondo a tu fondo de ahorro previsional, que en definitiva, bueno o malo, generalmente un poco malo, es el dinero que tú vas a recibir cuando jubilas. Y hablamos en general de jubilados a las personas que luego de realizar ese trámite empiezan a recibir esta pensión de vejez, ¿de acuerdo? Que en general en las mujeres venía siendo desde siempre los 60 años, el hombre los 65, pero la edad es relativamente laxa, dado que existe la posibilidad de hacer jubilaciones anticipadas. En el caso de las mujeres también existe la posibilidad de retardarlo hasta los 65, ¿de acuerdo? Pero en paralelo existen porcentajes más pequeños de dinero que se van a ciertos seguros, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el de accidentes de trabajo, ¿ya? Si uno tiene un accidente de trabajo muy grave que no le permite en el fondo seguir trabajando, va a tener a través de ese seguro la posibilidad no solo de atenderse, sino que también de pensionarse, ¿de acuerdo? Pero es posible también de que uno tenga una enfermedad suficientemente grave, pero que no tenga que ver con tu trabajo y tenga que ver más bien con enfermedades crónicas, por ejemplo, o complicaciones. En el caso, por ejemplo, mío, que yo veo tantos diabéticos, personas con polineuropatía, con retinopatía diabética, con amputaciones parciales de pie o a media pierna, etcétera. Esas personas naturalmente están en una condición de desmedro, de discapacidad, y esas personas son las que van a pensión de invalidez. Y esa pensión de invalidez, en general, debe ocurrir por concepto en una edad en la que para esa persona se es laboralmente activo, ¿ya? En una persona que está trabajando pero ya jubiló y ya está recibiendo su pensión por vejez, no corresponde este concepto de pensionarse por invalidez, puesto que ya jubiló, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de personas que tienen edades un poco menores, ¿ya? Ahí vamos como redondeando un poquito y luego en el curso de la presentación vamos poniendo un poco más de ejemplo. Súper. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica en el fondo la invalidez? ¿Ya? Los afiliados a una AFP o los beneficiarios del pilar solidario
que no cumplen los requisitos de edad, que como bien decía la doctora Amador, es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, que sufran o experimenten un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo a consecuencia de una enfermedad o un debilitamiento físico o intelectual, ellos pueden solicitar a la comisión médica respectiva, que esto habitualmente se da por regiones, califique el grado de invalidez y opten a esta pensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Tenemos a nuestro paciente que se debe dirigir a su AFP, que las 6 AFPs actuales en Chile son Plan Vital, Cuprum, Provida, Habitat, Modelo y AFP Capital, ¿ya? O en caso de pacientes que tienen el sistema antiguo, al Instituto de Previsión Social, ¿ya? Entonces ellos se acercan a su AFP y ellos van a ser evaluados por un comité médico regional, ¿ya? Que como les decía anteriormente es por región. Cada región tiene como su propio equipo, quienes van a asignar a un médico que también está en el fondo registrado dentro de esta comisión para que supervise y oriente al paciente en el trámite de esta pensión, ¿ya? Entonces lo va a orientar respecto a si sus patologías son o no pertinentes de una pensión de invalidez, los documentos que debe presentar, ¿ya? Y asesorarlo en este proceso. Todo esto es gratis para el paciente y el paciente también puede negarse a esta prestación que da el comité y buscar en el fondo una asesoría por un médico particular, ¿ya? Todo esto está regulado por el sistema, perdón, por la Intendencia de Pensiones, ¿ya? Y cuando ya el paciente en el fondo recibe esta asesoría o lo hace en forma particular, va a ir a una evaluación médica por este mismo comité, ya quienes van a solicitar ciertos exámenes que también tienen que ser en el fondo en centros que estén aprobados ya por este comité regional y van a hacer un dictamen de invalidez, ¿ya? Entre Este dictamen, paréntesis, esos exámenes tampoco tienen costo para el paciente, pero como son hechos por el sistema y no los costeó el paciente, no le pertenecen al paciente. O sea, no es como que el paciente se va a quedar con ese examen y después yo como médico tratante lo voy a tener dentro de su carpeta de exámenes. Le pertenece al proceso, esos exámenes que le hacen al paciente. exactamente. Ya entonces dentro de este proceso podemos tener que ellos validan esta clasificación como total, ¿ya? En el cual el paciente va a recibir su dinero, ¿ya? O el paciente puede ser catalogado con una pensión de invalidez en forma parcial, en la cual se le entrega el dinero, pero al cabo de 3 años después se hace una reevaluación, ¿ya? Y si esta reevaluación dice que mantiene su invalidez, se va a pasar a ser una pensión en el fondo total y va a recibir su dinero, ¿ya? Pero ojo, ¿cómo se hace esto? Cada patología tiene como un listado y un porcentaje o ciertas condiciones para poder catalogarlo de parcial o total, ¿ya? En el caso de la pensión de invalidez, para que un paciente reciba una pensión parcial debe tener al menos el 50%, ¿ya? De invalidez, o sea, caer en este ítem, ¿ya? Acá, perdón. Y en caso de recibir una pensión total, debe tener al menos un 2/3 de sus patologías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que esta es la pauta de dolores musculoesqueléticos de columna lumbar, ¿ya? Un paciente que tiene imágenes que no tiene muchos cambios o son incipientes, que tiene síntomas muy severos, su menoscabo o su invalidez, según la comisión regional, va a ser entre 1 y un 14%, ¿ya? Paciente, por ejemplo, que ya tiene un dolor más importante, que tiene interferencia en sus actividades de la vida, que tiene cambios anatómicos evidentes, puede tener o ser catalogado con una invalidez entre un 35 y un 49%, ¿ya? Pero para poder optar a una parcial al menos, tiene que tener dolor y rigidez severa, por ejemplo, tener una capacidad de esfuerzo que esté alterado y tener, por ejemplo, uso de algunas ayudas técnicas como los bastones, los andadores, ¿ya? Eso es como para que entiendan un poco cómo se llega a este porcentaje de invalidez,
que insisto, si es menor al 50% va a recibir una pensión de invalidez parcial y si es sobre el 66%, sobre el 67% va a ser una pensión total, ¿ya? Cuando reevalúan las licencias parciales, que era lo que veíamos acá, las pensiones de invalidez parciales, al cabo de 3 años, si el paciente mantiene al menos el 50% del menoscabo que se había prescrito, mantiene la pensión, pero si el paciente recupera más del 50% en el fondo de ese menoscabo, se le quita la pensión de invalidez, ¿ya? Me gustaría volver a la diapositiva anterior, a la del inicio del proceso, porque les quiero dar algunos ejemplos a los estudiantes. Ya. Podría ocurrir que un paciente que tiene algunos años, supongamos pueden ser varios años, pero el paciente no se encuentra laboralmente activo, ese paciente igual puede hacer este proceso, ¿ya? Puede ser que justo en ese momento no tenga un contrato y puede ser que esté él imponiéndose por su cuenta. En distintos escenarios ese paciente podría acceder a esto si es que está con una condición de salud bien grave. Pero para eso tenemos que llegar a otro punto. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está trabajando, y yo veo que está enfermo y esa enfermedad es suficientemente importante para que él no se presente a trabajar, obviamente, si estamos hablando de un resfrío o de una neumonía, esa persona se va a incorporar relativamente rápido, ¿cierto? Pero si esa persona se enferma de gravedad y su proceso de mejorarse es bastante largo, o incluso si tiene alguna enfermedad crónica que lo va deteriorando. Yo hace un poco les puse el ejemplo del diabético que tiene distintos sistemas involucrados y a pesar de que uno lo ve, que viene a mi consulta caminando, observo sus pies, tienen gran deformidad, algunas amputaciones parciales de ortejo, veo que no tiene buenos pulsos, tuvo un infarto, pero igual está funcional, sus riñones están empezando a fallar, su vista está empezando a fallar por la retinopatía, tiene varias cosas que tal vez para cualquier persona que lo ve caminando por la calle no son evidentes, pero para mí como médico tratante son suficientemente graves. Ese paciente, si yo lo tengo con licencia, por ejemplo, porque acaban de amputarle un ortejo, ese paciente yo podría sugerirle o hacerle ver, y de hecho esto es una invitación a ustedes a ser conscientes de esto porque son derechos de estas personas, ¿ya? Estos seguros se van pagando durante la vida de uno, durante las cotizaciones de uno. Y si uno está suficientemente enfermo para que el trabajo sea muy difícil o yo tenga un menoscabo de mi capacidad de ganancia en el trabajo, entonces yo tengo derecho a recibir esta pensión, ¿de acuerdo? Entonces también hay un tema de responsabilidad del tratante de decirle al paciente que esto existe, ¿ya? Lo primero que surge en esta persona es el pensamiento de que no le va a alcanzar con la plata de la jubilación, porque piensan que la pensión y la jubilación son lo mismo y todos sabemos que las jubilaciones, sobre todo cuando uno le faltan años para llegar a los 65, son muy bajas. Entonces esta persona bajo ningún punto de vista se quiere someter a ese proceso antes de tiempo, ¿de acuerdo? Pero esto es diferente, ¿ya? Y los montos que se calculan para la pensión de las personas, si bien no son exactamente igual al sueldo, son bastante mejores que lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario colectivo en relación a las jubilaciones, ¿de acuerdo? Más aún, hay un concepto importante y es que una persona que se pensiona de invalidez a los 50 años, por ejemplo, esa persona luego de su pensión está facultada legalmente para seguir trabajando. Aunque es obvio, ¿cierto?, que si yo lo acompañé en un proceso de pensionarse porque su salud no era buena y era, por ejemplo, trabajador de la construcción, es natural que yo espere que posterior a su pensión no trabaje en lo mismo que su salud no le permite, ¿cierto? Pero esas personas en ocasiones logran reinventarse, hacer algún tipo de teletrabajo, en ocasiones incluso sus empleadores les cambian por completo sus roles. Eso podría significar que les paguen menos, hay un cambio de contrato, pero la sociedad en ocasiones tiene opciones para esas personas cuando necesitan seguir percibiendo más ingresos, ¿de acuerdo? Hay muchos pacientes míos, por ejemplo, que han trabajado después en conserjería, tienen un trabajo tranquilo, no tienen que caminar tanto durante su jornada y esas son buenas opciones para ellos. Finalmente, quería hacer una reflexión. El concepto de licencia médica eh, es a veces muy mal utilizado. Una persona tiene una condición de salud que uno ve que no se está mejorando en el tiempo. Por ejemplo, tuve un accidente cerebrovascular, yo estaba trabajando, empecé con licencia.
Esa licencia la tengo durante el periodo de la rehabilitación, pero cuando van pasando unos meses, incluso la ciencia, digamos la evidencia, me dice que estas mejorías del paciente tienen un término. En algún momento se llega a una meseta y no se sigue mejorando. Por lo tanto, esa licencia no me está conduciendo a la mejoría del paciente. La naturaleza de la licencia médica es permitir la recuperación de la patología para retornar al trabajo. Si yo sé que hay una condición de salud que ya llegó a su plató, a su meseta, y no va a seguir mejorando, yo no debo continuar con la licencia médica, más allá de que el paciente pudiera acomodarle la situación, porque no se siente capaz de volver, pero al mismo tiempo necesita la remuneración. Entre medio empiezan los rechazos de las licencias médicas, pero en ocasiones podría incluso no pasar. Y está también en nuestra responsabilidad el hacer las cosas como se deben. La licencia es para mejorarse. Si una persona no se va a mejorar y la condición que tiene es suficientemente grave, este tema de iniciar el proceso de la pensión de invalidez es algo que no solo existe, sino que es lo que debe hacerse. Adelante. Súper. Entonces, mm, tenemos como dentro de la primera presentación, al fondo, que hace el paciente a la superintendencia. Tenemos que los primeros dictámenes, habitualmente, el 48% se aprueban de inmediato y este 52% restante se rechaza, ¿ya? Pero los pacientes pueden apelar y habitualmente en la segunda reevaluación o en el segundo dictamen, casi el 90% se aprueba y ahí solo un 10% se rechaza, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Paréntesis con respecto a esto. También hay una responsabilidad de nosotros como facultativos de conocer aproximadamente estos documentos que mostró la doctora Pareja hace un par de diapositivas atrás. Más o menos qué tipo de detrimento físico o de otra naturaleza es subsidiario o corresponde ser pensionado, porque tampoco es algo recomendable que yo esté sugiriendo a los pacientes que hagan el trámite cuando en realidad yo debería saber que existe cierto nivel de detrimento físico que no constituye una discapacidad propiamente tal, al menos no una significativa. Entonces yo en el fondo someto a esta persona a muchísimos meses de trámite, someto a un sistema, a colapso y a muchos meses de trámite, evaluaciones y cosas que tienen un costo, ¿ya? Por lo tanto, en fondo tengo que tener algún concepto de qué nivel de discapacidad realmente va a verse beneficiado de una pensión. Exacto. Entonces, tomando un poco de eso, de lo que acaba de decir la doctora, habitualmente uno pensaría que son las patologías como motoras las que van a tender a pensionarse más o a solicitar esta pensión de invalidez, ya, pero esto ocurre en un 15-16%. Ya las patologías neurológicas como tal son un 12%, pero las patologías psiquiátricas tienen un 37% de dictámenes aprobados, ¿ya? Y en relación a la población, la población que solicita estas pensiones de invalidez, que tienen algún área de su salud mental afectada, principalmente gente más joven, ¿ya? Entre hasta los 20 años principalmente es el porcentaje mayor, un 72%, y de ahí entre los 20 y los 40, ¿ya? Y el aparato locomotor se da precisamente en las pacientes con más edad, entre los 40 y los más de 60, ¿ya? Predominando en las pacientes que tienen más de 60 años, ¿ya? Y las pensiones básicas solidarias, que son aquellos pacientes que no impusieron en algún sistema de AFP o lo hicieron por un par de meses o un par de años simplemente y no logran en el fondo como el monto total, ya se les pueden optar a estas pensiones básicas solidarias o las dueñas de casa o los estudiantes, como les nombraba anteriormente, y en ello las patologías psiquiátricas principalmente es un 38%, el aparato locomotor es un 15%, que es muy similar a lo anterior,
y se mantiene la tendencia, en el fondo, que las patologías psiquiátricas se dan más en los pacientes más jóvenes, pues, hasta 20 años, y los dictámenes por algo del aparato locomotor es más en los mayores de 60 años. Entonces, ¿qué causas pueden eliminar o ser causal de extinción de esta pensión básica solidaria? ¿Ya? Que fallezca el beneficiario, que el beneficiario deje de cumplir algunos de los requisitos, que el beneficiario esté más de 90 días fuera de Chile, que el beneficiario haya ingresado antecedentes incompletos, erróneos o falsos, ¿ya? Que no cobre la pensión por más de 6 meses continuos, que no entregue los antecedentes solicitados por el IPS, ¿ya? O el ex INP dentro de los 3 meses siguientes al requerimiento, o en caso de personas que estaban con una discapacidad parcial y que se nieguen a someterse a una reevaluación a los 3 años por la comisión médica, ¿ya? Cambiándonos ahora un poco de tema, hablando un poco más de las pensiones por la ley 16.744, que esta se refiere al seguro social contra el riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los beneficios que tenemos en el fondo por esta ley, ¿ya? Son principalmente las atenciones médicas, contemplando atención médica, atenciones quirúrgicas y atenciones dentales, hospitalizaciones si es que fuera necesario, los medicamentos y todos los productos farmacéuticos. También debemos incluir la rehabilitación, y ahí dentro de la rehabilitación está considerada la rehabilitación física, psíquica, ya también el costo de las prótesis, de los aparatos ortopédicos, ya, y también las licencias médicas y las pensiones, ¿ya? Todo esto está considerado dentro de los beneficios que van a recibir los pacientes. También están consideradas como las reeducaciones profesionales y los gastos de traslados, ¿ya? Todos los traslados en ambulancia o en otro vehículo que se estime conveniente en el fondo del médico. Ojo en relación a las pensiones y las condiciones de heredabilidad que tienen. Cuando una persona estaba trabajando y tiene un accidente de trabajo y fallece, el dinero lo reciben, digamos, los herederos directos, ¿ya? Y por otro lado, dos conceptos. Uno, en lo relaciona a la rehabilitación. La rehabilitación no va a implicar solamente si estoy amputado, darme la mejor prótesis que me permita, digamos, desenvolverme de la manera como yo solía hacerlo previo al accidente. No solamente las terapias, ¿cierto? Sino que también el ser capaz de reinsertarme. Las mutualidades tienen la capacidad, mediante algunos profesionales y equipos muy completos, de tener alguna posibilidad de facilitar la reinserción laboral, ¿ya? Porque existen efectivamente empresas que de alguna manera favorecen el ingreso de personas que tengan alguna discapacidad, y eso lo maneja bastante bien el trabajador social de la mutualidad, etcétera. Pero también, si esa persona, debido a sus estudios, no puede ejercer su trabajo por lo que perdió en relación a la discapacidad adquirida del trabajo, el sistema de la ley, digamos 16.744, y los fondos que esto tiene, permite incluso darle una educación nueva que permita a esta persona desempeñarse en otra cosa, ¿ya? Y esa educación implica pagarle años de estudio en un instituto, en una universidad donde corresponda, en un nivel que sea equivalente a el que tenía y perdió, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si era una persona que se desempeñaba en, qué sé yo, en algo técnico, podría estudiar otra cosa técnica que no requiera, por ejemplo, el uso de manos con la habilidad si es que tuvo una amputación de dedos o lo que corresponda, ¿sí? En una persona profesional podría incluso acceder a otra carrera profesional. Bien, y hablando también del tema de las pensiones, también acá se da la situación de dar pensiones parciales y totales, ¿ya? Pero acá los porcentajes son distintos al decreto de ley 3.500, en el cual para adquirir en el fondo una pensión de parcial, el paciente tiene que tener un menoscabo entre un 40 y un 70%, y para que sea total debe ser sobre un 70%, ¿ya? Entonces, tenemos acá algunas pensiones que son compatibles con esta ley 16.744, ¿ya? En el cual el paciente puede efectivamente tener dos ingresos, ¿ya?
¿Cuáles son estos? Pacientes que previamente tenían una pensión de vejez anticipada, en el fondo son pacientes que eh, no tienen el requisito de la edad de tener más de 60 en caso de mujeres o 65 en los hombres, pero tienen aproximadamente un 70% como del promedio de su dinero que requieren para la pensión, ¿ya? De vejez. Entonces, ellos eventualmente podrían pensionarse en forma anticipada y podrían además recibir la pensión en el fondo con la ley 16.744, ¿ya? Otros pacientes que eventualmente podrían tener una compatibilidad de pensiones son aquellos que están pensionados por la ley 19.234, que es la ley en el fondo de los exonerados políticos, ¿ya? También pacientes que están bajo el decreto de ley 1026, que son aquellos que estaban bajo la ley del IPS, ya ellos pueden tener las dos pensiones, pero tienen que llegar a un tope en el dinero, ¿ya? Y cuando una es mucho más que la otra, al final se opta por la que les da más ingreso, ¿ya? Y la última pensión que puede tener compatibilidad con la del trabajo es aquellos pacientes que ya tenían una pensión de invalidez por el decreto de ley 3500 que fue previo al accidente y que estaban trabajando en el fondo en otra empresa, en el fondo por otra cargo eventualmente y que tuvieron un accidente laboral en ese contexto, ellos pueden recibir ambas pensiones, ¿ya? Lo otro importante destacar que cualquier pensión de invalidez o las pensiones de vejez anticipada, al cumplir la edad, pasan automáticamente a recibir la pensión por vejez, ¿ya? Ya dejan de recibir la pensión de invalidez y pasan a recibir en el fondo el monto por vejez. Otro punto importante, en ocasiones podría pasar que alguien, pongamos un ejemplo concreto, una persona de 50 años que se encontraba laboralmente activa, pero que tenía patologías crónicas, varias, ¿ya? Puede ser incluso que ninguna de ellas fuera tan grave. Entonces no había contemplado hacer una pensión de invalidez de las que hablamos al principio, por enfermedades comunes. Pero resulta que tiene un accidente en su trabajo. Y su accidente en su trabajo, al ser evaluado, digamos, para pensionarse, porque ya quedó con una secuela, que entre paréntesis, el momento de evaluar una discapacidad por el sistema laboral de la ley 16.744 es en el momento que esta condición de salud, este accidente, pasa a una etapa secuelar, cuando ya no se sigue mejorando. Digo, es bastante parecido al otro concepto, ¿cierto? Entonces, esta persona va a esta evaluación para determinar si le corresponde una pensión por la ley 16.744 de los trabajadores y resulta que el porcentaje que le calculan no es tan alto. En ocasiones podría pasar eso. Tiene una discapacidad, pero no es tan severa. Si esa persona quisiera recibir las dos pensiones al mismo tiempo para que se sumen, no puede. Sin embargo, si va a hacer el trámite esa misma persona por el decreto ley 3500, es decir, pensión de invalidez simplemente por enfermedades comunes, en ese tipo de proceso sí se considera las discapacidades que se adquieren también por la vía laboral, ¿ya? Entonces, ese paciente, por ejemplo, podría obtener una indemnización porque no le alcanzó el porcentaje para pensión en el sistema laboral y en paralelo junta todas las enfermedades que tenía generales, digamos, no por el trabajo, más la secuela del trabajo y puede obtener un porcentaje suficiente para obtener pensión de invalidez en el sistema habitual, digamos, no de trabajo. ¿Se entendió lo que dije, Pau? Muy bien. Ya, súper. Bueno, ahora cambiando un poco de tema y yéndonos más hacia la credencial de discapacidad, que es algo que también les va a tocar habitualmente de ver. Tenemos que esta credencial es el resultado que se obtiene al completar el proceso de calificación y certificación de la discapacidad, la que está regulada por la Ley 20.422, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social en personas con discapacidad. Y todos estos lineamientos se ajustan a los estándares de la CIF de la OMS. Entonces tenemos que el Registro Nacional de Discapacidad, o RND, es un padrón que es llevado por el registro civil
donde se encuentran inscritas todas las personas que han certificado su discapacidad, ¿ya? Permite conocer la distribución de las personas que tienen discapacidad, pero la cantidad de inscritos es baja, ¿ya? Y esto debiese de mejorar un poco porque esto sirve como un elemento base para el diseño de políticas públicas, ¿ya? El estudio nacional de discapacidad, en DISC, ¿ya? Del año 2022 habla de que un 17% de la población adulta en Chile tiene discapacidad, y esto es aproximadamente 3 millones de personas, ¿ya? Pero de estas 3 millones de personas, solo un 13% hace el registro, ¿ya? Es muy bajo. O sea, en otras palabras, es como si fuera un censo. En un país, comúnmente, no se pueden hacer políticas públicas sin conocer cuál es la situación, la demografía del país, ¿cierto? Bueno, en discapacidad tampoco. No podemos esperar que hayan recursos destinados a una cosa u a otra si no sabemos cuántos somos. Y ahí, médicos y médicas de Chile, tenemos nosotros la responsabilidad porque si bien existen otras profesionales de la rehabilitación que también pueden participar en el proceso de hacer el Registro Nacional de Discapacidad, que hay que llenar un formulario, generalmente al médico debería ocurrírsele, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes observan que una persona viene por morbilidad, pero observan que tiene una buena carga de discapacidad, eh, que puede ser también no física, ¿cierto? Puede ser sordera, puede ser un déficit visual significativo, tenemos nosotros que pensar en hacerlo. Se baja el PDF, se llena y simplemente se hace el trámite, ¿ya? ¿Y eso le significa a la persona recibir dinero? No, pero puede tener bastantes beneficios que me imagino que tú los vas a mencionar ahora, ¿cierto, Paito? ¿Ya? Entonces, un ex director regional de Senadis, Francisco Subercaseaux, en algún texto dice lo siguiente, dice que la existencia de ciertos prejuicios y el temor de ser estigmatizados o sufrir algún tipo de discriminación, ¿ya? Y las dificultades burocráticas del proceso de calificación y certificación y el desconocimiento de estos beneficios, cree que son la barrera del por qué las personas con discapacidad no se hacen el registro, ¿ya? De esta. Entonces, para poder optar a este proceso, necesitamos a las personas, hacer algunos trámites en COMPIN, y tenemos como también una tercera etapa en que involucra al servicio de registro civil, ¿ya? Entonces, para empezar con esto, cómo conseguir la credencial de discapacidad, ya, primero que todo, se deben completar 3 formularios, que uno es el informe biomédico funcional, que les van a solicitar en el fondo cuando comiencen a trabajar como médico, y debe ser llenado por el médico, un informe social que está por la asistente social, y un instrumento que se llama IVADEC, que de ahí se los voy a explicar, que debe ser por un personal que esté acreditado, ¿ya? Que tenga una certificación para que tenga validez, ¿ya? Además de estos documentos hay que llevar su cédula de identidad, certificado de nacimiento, documentos que verifiquen la residencia y una declaración jurada simple, ¿ya? También los pacientes pueden incluir exámenes o informes adicionales que vayan a considerar el diagnóstico por el cual tiene su discapacidad, ¿no? Al respecto, em, podría decir dos cosas. Es que uno, nosotros, ¿cierto? El personal de salud llenamos el informe biomédico funcional, es súper fácil de llenar. El informe de la trabajadora social puede ser de la trabajadora social que esté más a la mano del paciente, pueden ser en su hospital, en su municipalidad, en sus spam, ¿ya? Y básicamente va a ser una descripción de la situación psicosocial de la persona. No deben ser muy distantes en fecha con respecto al informe del médico, por lo tanto el paciente tiene que estar decidido a hacer el trámite y moverse para hacer las cosas en paralelo. Y por otro lado, el IVADEC es algo que lo va a llenar el COMPIN, porque esta evaluación va a ser en COMPIN, pero existen servicios de salud que cuentan con terapeutas ocupacionales que están absolutamente acreditados y eso en realidad lo que va a permitir es que la persona lleve el trámite un poco adelantado. Hace como que todo sea un poco más expedito. Entonces, cuando está la posibilidad de hacer el IVADEC como parte de todos estos trámites previos a presentarlo en el COMPIN, fantástico. Si no, se lo van a hacer igual. Es- Entonces tenemos este IVADEC, ya que es este instrumento de valoración de desempeño en la comunidad,
Eh, como les decía, la persona debe estar certificada. Habitualmente en los SFAM hay uno que otro funcionario que puede ser terapeuta ocupacional, hay kinesiólogos, hay asistentes sociales incluso que están acreditados para poder realizar el instrumento. Y si no hay, como bien decía la doctora Amador, Compin se encarga de hacer este proceso, ¿ya? Y este documento acredita, en el fondo selecciona el origen de la discapacidad, si es visual, voy a acercarlo acá para que lo puedan ver, ¿ya? Si es visual, es auditiva, es física, intelectual o psíquica, ¿ya? Y evalúa en distintas esferas al paciente, con ver, escuchar, la atención, conversar, para comprar, para limpiar la vivienda y va evaluándolo en tres calificaciones, ya que tenemos A, B y C, que A es evaluar al paciente con su ayuda técnica, B es evaluar al paciente en esa actividad sin su ayuda técnica y la C es la impresión que tiene el evaluador, ¿ya? Y según esto se va colocando un puntaje desde 0, que es ninguna dificultad, hasta 4, que tiene mucha dificultad, ¿ya? Y para términos de IVATEC, una persona que tenga desde un 5% hacia arriba ya tiene una situación de discapacidad, ya va a ser una discapacidad leve. Y las discapacidades moderadas van desde el 25 al 50%, las discapacidades severas desde un 50 a un 90% y las discapacidades profundas desde un 95 a un 100%, ¿ya? Esos son los puntos. Pero, insisto, desde un 5% ya esta persona se considera que tiene una discapacidad leve. Entonces, ya con estos documentos se llevan a COMPIN, ¿ya? Que como les decía, también se pueden incluir otros informes médicos de sus médicos especialistas o exámenes, en el fondo, que acrediten el diagnóstico. Y una vez confirmado el nivel de discapacidad, el COMPIN va a evaluar el porcentaje de discapacidad, el grado global de la discapacidad, la causa principal y secundarias, cuánto tiempo es el que va a estar vigente certificando esta discapacidad y si existe o no algún grado de movilidad reducida, ¿ya? Porque va a dar distintos beneficios. Y una vez que ya hagan todo este proceso, Compin pasa la documentación al registro civil y ellos procesan, hacen el ingreso y después envían la credencial a domicilio, ya mediante carta certificada. En caso de que el paciente quiera poseer esta credencial antes, la puede descargar por la página web, pero tiene un costo. Entonces, ¿cuál es el periodo de postulación para esto? Se puede hacer durante todo el año. El proceso demora no más de 25 días hábiles y costo, no tiene costo cuando llega la carta certificada a la casa, pero si se quiere sacar por internet cuesta 870 pesos, ¿ya? ¿Y qué beneficios son los que tiene el Registro Nacional de Discapacidad? Tenemos beneficios en la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, prestaciones en la modalidad de libre elección de kine, terapia ocupacional y fonoaudiología sin tope anual. Pueden postular a ciertos programas de Senadis. Es un requisito en el fondo de la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. Pueden optar a subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pueden optar a becas de educación por el Ministerio de Educación. Sirve para la rendición para postulantes con discapacidad del DEMRE, para la exención de restricción vehicular, para la rebaja de importación de vehículos o de algunas ayudas técnicas y para los pacientes que tienen movilidad reducida se les entrega el logo para tener estacionamientos exclusivos, ¿ya? Eso principalmente. Doctor, ¿algo que acotar? Es un tremendo tema. Y en realidad lo que a mí más me preocupa es que incluso ustedes, los que son residentes de fisiatría, durante su formación van aprendiendo constantemente, siendo que incluso muchos de ustedes han sido médicos por harto tiempo. Yo en lo personal recuerdo que cuando hice la beca no lo sabía, la mayor parte de las cosas uno las va aprendiendo en el camino. Y el problema es que lo que nosotros sabemos o no es lo que en la práctica se va a hacer en la sociedad. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso me parecía importante hacer esta clase.
porque somos nosotros los que en la práctica instruimos a los pacientes. Algunos de ellos son súper movidos, tienen mucho contacto con las trabajadoras sociales y de alguna manera ellos van buscando cómo ejercer sus derechos, pero eso no siempre pasa. Entonces, para que redondeemos así como idea final, tenemos dos conceptos aquí. Uno son las pensiones y otra es la credencial de discapacidad y ambos son derechos. Uno de ellos conduce a un beneficio o un derecho económico y el otro a ciertas posibilidades de tener algunos beneficios. Por ejemplo, el ser capaz de estacionarse en un estacionamiento para personas con discapacidad. Antiguamente todo el mundo estaba acostumbrado a que había un sticker que se ponía en el auto que era una cruz de Malta. Eso no tiene ningún valor. Es la credencial de discapacidad, el documento, digamos, que es un documento propiamente tal, el que la persona tiene que presentar y en general se busca que lo pongan en un lugar visible del auto. Así como también, si las personas quieren acceder a ayudas técnicas, necesitan estar inscritos también, ayudas técnicas a nivel de Senadis, que dicho sea de paso, no es tan fácil tampoco, porque no todo el mundo accede a ellas, hay que tener cierto nivel socioeconómico. Entonces, bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y por otro lado está el sistema de pensiones, y son dos, está el de las enfermedades comunes y está el de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales. El detalle, cuando uno está ejerciendo y no recuerda esta clase, el detalle se busca, ¿ya? Pero el recordar que es un derecho, el recordar que me va a resolver un problema en una persona que necesita seguir viviendo, tal vez sostener a su familia y no puede seguir trabajando, el recordar eso y buscar la información es de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, aquí la invitación es a jamás olvidar lo que conversamos hoy y el detalle lo podremos volver a buscar, podrán volver a acceder a esta clase eventualmente y en realidad la información está disponible. Pero la invitación en el fondo es a que lo pongan en práctica cuando corresponde, porque es más frecuente de lo que uno piensa. ¿Alguna otra palabra, Paito? Estamos Ok, bien. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y nos seguimos viendo en el curso. chao. Chao, chao.